Limitado por un lado por las tranquilas aguas del río Nilo y por el otro por los imponentes riscos del desierto, Abidos, la necrópolis egipcia, una ciudad de los muertos, parece ser poco más que una ruina cubierta por la arena del implacable Sáhara. Pero fue una vez una fértil vega. Y hoy los egiptólogos descubren rastros de ocupación humana que se remontan a más de 4000 años antes de Cristo. Abidos era antigua incluso para los primeros egipcios. Ya en el 2000 a.C., lejanos antepasados de estos trabajadores llevaban a cabo algunas de las primeras excavaciones arqueológicas de la historia. Igual que hoy, los antiguos egipcios tamizaron la arena en busca de pruebas de los reyes fundadores y los restos de dioses ancestrales. Comienzan a cavar. Y pronto, justo bajo el nivel del desierto, el equipo descubre la primera pared de ladrillos de barro. A medida que se retira la arena, pueden ver que la pared forma parte de una enorme cámara subterránea. Desentierran más ladrillos, más paredes y más cámaras, hasta un total de 12. Esta no es una tumba ordinaria. Es la tumba predinástica más grande encontrada. De hecho, es comparable en tamaño a algunas de las de los reyes de la primera dinastía. Entonces, ¿de quién es? La cámara grande contenía vestigios de un santuario de madera y estaba conectada a las demás por medio de pequeñas endijas a modo de puertas. Pensamos que este grupo de 9 cámaras era la representación de un palacio. Algunas todavía estaban llenas de alfarería. Había un tipo especialmente interesante porque no era egipcio, sino importado. Alfarería traída de Palestina. Jarras de vino, cientos de ellas. Estas jarras de Palestina indican que las rutas de comercio internacional ya existían. Cientos de vasijas importadas deben significar que la tumba pertenece a alguien de gran riqueza y poder. Encontramos unos objetos de marfil como este o este. Uniendo las piezas, forman un juego de mesa. Obviamente, temían que la vida después de la muerte fuese algo aburrida y estaban equipados con juegos. Uno de los objetos de marfil de un juego parecido a los dados es exactamente igual a uno encontrado en la tumba del rey Tut, enterrado 2000 años más tarde. Dreyer sospecha que, de hecho, esta es la tumba de un rey desconocido de Egipto. De la cámara grande encontramos en la esquina un cetro de marfil que nos indica que, sin duda, esta era una tumba real. El cetro, con forma de un bastón de pastor, se convertirá en un símbolo de poder faraónico durante los siguientes 3000 años. Mediante la prueba del carbono 14, Dreyer determina que este es el cetro intacto más antiguo jamás encontrado en Egipto. Con el antiguo cetro en mano, Dreyer cree haber descubierto a un rey anterior al tiempo de los reyes. ¿Cuál es su nombre? Descubrimos muchos fragmentos de alfarería, algunos completos, con inscripciones en tinta. Y los más importantes son aquellos en los que aparece la imagen de un escorpión. A partir de estas inscripciones, pudimos concluir que esta tumba perteneció a un gobernante con el nombre de Escorpión. Es real. Hay un rey escorpión. Ningún dios mitológico tiene una tumba terrenal. El descubrimiento de la tumba del rey escorpión es una prueba irrefutable de que él gobernó el Alto Egipto como rey hace más de 5000 años. Pero fue rey antes de la época de los reyes
Y su descubrimiento da lugar a toda una nueva dinastía, la dinastía Cero. Lo que encontraron son etiquetas de hueso y marfil del tamaño de sellos postales, 160 en total. Cada una de las etiquetas del rey escorpión está grabada con sencillos dibujos: árboles, pájaros, serpientes y elefantes. A primera vista, los grabados parecen dibujos primitivos, parecidos a los encontrados en cuevas y alfarería prehistóricas. En las pinturas rupestres, una imagen es lo que es. Un pájaro significa pájaro. Pero las etiquetas del rey escorpión quizás signifiquen algo más. La primera pista que Dreyer advirtió es que muchas de ellas contenían más de una imagen. Una intrigante complejidad para unos grabados tan primitivos. Esto, por ejemplo, muestra a un elefante en las montañas y un árbol. Esta muestra un árbol y un animal parecido a un perro o un chacal. Primero, Dreyer trató de interpretar las etiquetas como grupos de dibujos, pero no les encontró sentido. Entonces se preguntó: ¿y si estos grabados no son simplemente dibujos, sino más bien símbolos? Si así fuera, las etiquetas del rey escorpión serían la escritura más antigua del mundo. A primera vista, no sabíamos para qué fueron hechas, pero algunos de los signos nos recordaban a los jeroglíficos. Los estudiamos con más cuidado, intentando averiguar si se trataba de escritura o no. Dreyer comenzó su investigación fechando las etiquetas mediante el proceso del carbono 14. Pero los resultados no fueron los que esperaba. Las etiquetas del rey escorpión databan en torno al 3250 a.C., más de 200 años antes del nacimiento estimado de la escritura. Se cree que surgió alrededor del 3000 a.C. en Mesopotamia, en el actual Irak. Los estudiosos han creído durante mucho tiempo que los mesopotámicos introdujeron su sistema de escritura en Egipto a través del comercio. Así, a principios de la primera dinastía, alrededor del 3000 a.C., los egipcios transformaron la escritura mesopotámica en jeroglíficos. Pero si las sospechas de Dreyer sobre las etiquetas del rey escorpión son correctas, desmiente completamente la teoría actualizada aceptada sobre los orígenes de la escritura. Significaría que la escritura egipcia se creó de forma independiente de la de Mesopotamia. El descubrimiento implicaría que esa escritura, quizá el invento más importante del mundo, se originó antes en Egipto. Existen pruebas de que Hieracómpolis y Abidos podrían haber sido aliadas, o al menos compartían costumbres y creencias. Ambas tenían por dios protector a Horus, el halcón. De hecho, Hieracómpolis quiere decir ciudad del halcón en griego. Pero Hieracómpolis y Abidos quizá compartieran también al rey escorpión. Aunque es enterrado en Abidos, pudo haber llegado de Hieracómpolis. En su apogeo, alrededor del 3500 a.C., Hieracómpolis fue la ciudad más grande de Egipto, la mayor a lo largo del Nilo. Tenía todo lo necesario para ser una gran ciudad: casas, zonas administrativas, zonas industriales, vertederos de basura, cementerios, tenía de todo. Y este tipo de complejidad nos sugiere que debió existir un gobierno central muy fuerte en la ciudad. De hecho, sabemos que había muchos habitantes ricos aquí. Quizá fueran las familias de los reyes. En este ambiente favorable, las semillas de la política, el arte, el comercio y la religión, en resumen, de la sociedad, fueron sembradas para florecer rápida y abundantemente.
En Hieracómpolis, los arqueólogos han encontrado las momias más antiguas de Egipto y los restos de su primer templo. Aunque la estructura no ha podido ser recuperada, templos posteriores por todo Egipto reflejarán los mismos elementos arquitectónicos básicos. Esta es una maqueta del templo de Hieracómpolis que data del 3500 a.C. aproximadamente. Hemos podido reconstruirlo basándonos en los restos encontrados, principalmente fosos, y en dibujos del mismo periodo, que nos dan buena prueba de que podemos reconstruirlo de este modo. Este tipo de arquitectura continuó usándose a lo largo de toda la historia egipcia y se convirtió en modelo para los lugares sagrados en los templos. Fue aquí, en este templo, donde los arqueólogos descubrieron la paleta de Narmer y la cabeza de maza de escorpión. ¿Es posible que el rey hiciera ofrendas aquí? Estamos en el interior de la mastaba de la reina Merisán, esposa del faraón Kefren, hipotético constructor de la segunda pirámide de Giza. En todas las paredes que constituyen el recinto, apreciamos los restos de su cultura. Tallas humanas de tamaño natural, jeroglíficos que atestiguan sus quehaceres cotidianos, escenas que relatan los sentimientos de aquellos personajes de hace casi 5000 años. ¿Alguien tiene la menor duda de que tanto la tumba como sus paredes fueron realizadas por egipcios de la cuarta dinastía? Claro que no. Entonces, ¿por qué la tumba de su esposo, que vivió en la misma cultura, no tiene un solo jeroglífico o representación? ¿Fue este tanque realmente su sepultura?